Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora y en el lugar en que nos vean o nos escuchen. Les recuerdo que estamos en muy distintas plataformas, fundamentalmente en Spotify y YouTube, pero estamos en otra serie de plataformas y los invito de la manera más atenta a que nos sigan, a que nos escuchen, a que nos den retroalimentación, a que nos propongan candidatas o candidatos para que estén presentes en este podcast. Y este podcast número 97 es muy especial porque con él cumplimos 2 años de estar al aire. Este podcast lo inició Alfredo Bernades hace 2 años como una idea de hacer un repertorio y a la vez una bóveda de información de gente talentosa que ha estado a lo largo de estos 2 años contribuyendo con sus ideas, con sus opiniones, con sus comentarios, con sus propuestas. Y creo que estamos cumpliendo el objetivo. No es un podcast que busque tener a miles de seguidores, pero gracias a Dios, gracias a distintas circunstancias de la vida, lo hemos logrado. Y le digo que no es el objetivo principal porque, como reitero, el objetivo principal fue una idea de Alfredo Bernades, creador de este podcast, para que se convirtiera en un recipiente de información para que futuras generaciones puedan escuchar, ver qué es lo que estaba pasando, cuáles son las tendencias, cuáles son los hechos, cuáles son las actividades que estaban llevando a cabo los titanes del mundo del trabajo para hacer que el trabajo, que el mundo del trabajo fuera mucho mejor para todos los que en él estamos inmersos. Quiero reiterar pues mi agradecimiento de manera muy especial a todas y todos ustedes que nos han seguido a lo largo de estos 2 años, a algunos que han visto o escuchado algunos de los episodios, otros que han escuchado todos, eh, otros que han escuchado quizás solo uno. Muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecer de manera muy especial a Adriana y Andrés, los productores de este podcast que hacen posible que todos los domingos muy temprano por la mañana esté disponible. Y vamos a seguir aquí con ustedes. Nuestra idea, nuestra ilusión es seguir avanzando en contribuir con la comunidad de recursos humanos de México, de América Latina, en el mundo, con información valiosa para decirle a las generaciones actuales, a la gente que está hoy en la función de recursos humanos de forma directa o indirecta y que tiene que lidiar, que tiene que trabajar, que tiene que atender las demandas de su personal, de las personas que trabajan en sus organizaciones, porque no, este podcast no está enfocado única y exclusivamente a las empresas, sino a cualquier organización, y en cualquier organización hay gente, y en cualquier organización que hay gente, tenemos que trabajar con ella. Y pensamos en las personas, no en el personal, no en los números. Pensamos en la gente que está detrás de los puestos de trabajo. Pensamos también en quienes ejercen la función de llevar a cabo las funciones del área de recursos humanos como un área estratégica dentro de las organizaciones y a la vez como un área operativa. Y de eso hemos hablado en muchos de los episodios del podcast. Entonces, muchas gracias a todas y a todos que nos han visto, que nos han escuchado, y los sigo invitando. Les reitero la invitación para que nos sigan viendo, para que nos sigan escuchando en estos próximos episodios. En esta ocasión, y un poco como rompimiento de estos 2 años, quise aprovechar primero para agradecer a Andrés, perdón, y a Adriana, a todos y todas las invitadas que hemos tenido, poco más de 100 personas que nos han acompañado en este podcast, y obviamente a todas y todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Dicho lo anterior, les quiero presentar el día de hoy una información que a mí me parece interesante, que me parece valiosa para compartirles. Y es, ¿qué está pasando en el mundo en materia de tendencias? Las tendencias y las macro tendencias las entendemos como, déjenme hacer la analogía que me gusta
con alguna frecuencia hacer y decir, las tendencias y las macro tendencias son como olas en el mar. Van a pasar sí o sí, y lo que tenemos que ver es cómo a estas olas las surfeamos, cómo las vemos, qué hacemos en relación a las olas. Yo no soy un surfista, pero la analogía me pareció muy reveladora, me ha divertido mucho hacer esta analogía y he estado entonces estudiando el fenómeno de las olas y el fenómeno de los surfistas. Y lo que he encontrado son cosas súper interesantes. Eh, Dicen algunos de los expertos que hay solo tres cosas que se pueden hacer frente a una ola. Yo diría prácticamente es lo mismo que se puede hacer frente a una tendencia. Dice, hay que surfearlas, hay que dejarlas pasar o hay que sumergirte. Yo puse una cuarta que obviamente pues los grandes surfistas no van a poner, que dice, la ola te puede arrasar. Digamos que las tres primeras son muy positivas. Si tú tienes que entender si hay la ola que viene, la tendencia que viene, la puedes verdaderamente surfear. La segunda, decir, no, esta es una ola o muy pequeña o muy grande o no me late, no tengo conexión, no tengo química con esta ola y la dejo pasar, o me sumerjo. Y yo creo que pasa lo mismo con las tendencias. Y en este sentido, leyendo pues lo que dicen los surfistas sobre las olas, leí 10 grandes consejos que otra vez aplican para el surfing, pero aplican para las tendencias. Y ahora voy a entrar a detalle algunas de estas grandes megatendencias o macrotendencias que estamos viendo que van a tener un efecto, que ya están teniendo un efecto en el quehacer del mundo del trabajo. Y la primera de ellas dice, aprende a leer las olas. Hay que ver la ola que viene y decir, esa es una ola para mí o no es para mí. Hay que saber leer las olas. Y los surfistas, uno piensa cuando estás pensando en el surfing, lo que dirías es, ¿qué es lo que necesita ser un buen surfista? ¿Qué convierte a una persona a ser un buen surfista? Y a mí me sorprendió la la definición o lo que determinó uno de los hombres que ha sido campeón mundial de surf varias veces. Dijo, lo que determina a un buen surfer a un surfer regular es la paciencia. Porque él dice, a veces estás 6 horas en el agua para solo surfear 1 o 2 olas. Entonces, paciencia. Y déjenme decirles que no va con mi personalidad, pero me parece una cosa muy importante de entender. Segundo, dice, escoge las olas de tu nivel. Habrá olas muy pequeñas que dices, se la dejo pasar a un surfer menos hábil que yo, pero habrá olas mucho más grandes que dices, mejor que esa ola la tome un surfer mucho mejor que yo. Analice el spot, y esto es lo que quiere decir, es dónde me pongo en relación a la ola. Y yo reitero, ¿dónde me pongo en relación a la macrotendencia? Ahora vamos a hablar la obvia inteligencia artificial. ¿Dónde me pongo? ¿Cuál es mi spot como empresa, como persona en relación a la inteligencia artificial? Habla con otros surfers, pregúntales qué piensan, cómo ven las cosas. Y esto es hacer comunidad. Dicen los colombianos, ¿cómo le colaboro? Y esto es para mí fundamental. Tú tienes que hablar con otros surfers, tienes que hablar con tu competencia, tienes que hablar con tus proveedores, con tus clientes, con tus pares y decirles cómo ven las cosas. Quinta, no esperes las olas perfectas. No va a haber o es difícil que haya una ola perfecta. Y esta me parece importantísimo. No va a haber una tendencia perfecta para ti ni para nadie. Y sigo, la sexta, mantente activo, es decir, vas a tener que estar remando con las manos, vas a tener que moverte a lo mejor de spot, vas a estar más adelante, vas a estar más atrás, a lo mejor tomas un descanso, dices, ahora no estoy preparado mentalmente para tomar esta ola, entonces me voy a retirar y se vale regresar. Pero es siempre mantenerte activo, siempre estar viendo qué ola viene
¿qué tendencia viene y qué voy a hacer en relación a ello? Dice, rema bien. Y remar bien es cómo voy a alcanzar la ola. Y dices, yo tengo que remar, remar, remar con mis manos para llegar a la ola a la que tengo que alcanzar. Y es lo mismo a las tendencias. A veces me voy a tener que apurar mucho, a veces lo voy a tener que hacer muy lento para tomar la ola donde la tengo que tomar. Mantente en forma, y esto creo que todas las empresas, todas las organizaciones lo tenemos que entender y los surfistas lo tienen súper claro. Elige bien la tabla y para mí lo que quiere decir esto, elige bien la plataforma, elige bien las herramientas, elige bien a la gente que está en tu organización. Elegir bien la tabla es muy importante, la tabla es muy importante para los surfers. Sí, la habilidad de ellas o ellos, pero la tabla es muy importante. Hay que acariciar la tabla, hay que limpiarla, hay que estar seguros que esté en la mejor condición siempre. Y último, y reitero lo que dice este gran surfista al que voy a hacer referencia en un minuto, dice, nunca pierdas la paciencia, porque no sabes cuándo va a venir la mejor ola. Y vas a tener que estar remando, vas a tener que estar pasando ciertas olas hasta que venga la ola que dices, esta es mi ola y voy sobre ella. Esta es mi tendencia y voy a tomar esta tendencia. Y en la historia de la humanidad ha habido personas, ha habido organizaciones, ha habido empresas, ha habido países que por no haber perdido la paciencia han tomado la ola correcta y han convertido a su empresa en una mega empresa, han convertido a su organización en una organización envidiable en el quehacer que hagan. Lo han hecho muchos países a lo largo de la historia. Y todo esto no tendría ningún sentido si, como dice Mike Fanning, este campeón mundial del surfing, que dice, surfeas mucho mejor cuando te diviertes. Y yo digo, ahora se ha hablado mucho de la risa y de la felicidad. Yo creo que hay mucho charlatán en este mundo, y perdón que me excite un poco cuando digo que hay mucho charlatán, porque creo que hay mucho charlatán del sobreuso de la felicidad o de la risa en el trabajo. Pero divertirnos en el trabajo es fundamental. Y lo que dice Fanning, surfearás mucho mejor cuando te diviertes. Y yo digo, vas a atender, vas a hacer mucho mejor tu trabajo cuando te diviertes en tu trabajo. Cuando, perdón, ves estas maravillosas tendencias que se acercan y las disfrutas, las gozas, no te quejas y no empiezas con rollitos, todo tiempo pasado fue mejor. No, el presente es el mejor momento que estamos viviendo y el futuro puede ser muy promisorio, pero está en nosotros si nos estamos divirtiendo en lo que estamos haciendo. Yo los invito a que vean en YouTube, en estas plataformas, los videos de Mike Fanning surfeando. Se van a sorprender y la verdad es que hay muchas, muchas lecciones en el surfing para nuestra vida. Y para mí, quizá la tendencia más importante que van a tener que vivir o que están viviendo las organizaciones en el presente es van a tener que ser mucho más flexibles de lo que son. La mayor parte de las organizaciones en el mundo fueron creadas en el siglo XX. Algunas de ellas inclusive en el XIX y algunas hasta en el XVIII, cuando uno viaja a algunos países como Japón, en algunos países en Asia, pero también en Europa, te sorprende que haya empresas tan antiguas y es maravilloso. Y en esa lógica, lo que yo digo, sí, se crearon en el 1800 o en el 1700, hay empresas hasta del 1600. Recientemente leía pues que hay un restaurante, el restaurante más antiguo del mundo es del 1600, el hotel más antiguo del mundo es del 1600 y ahí siguen. Y les puedo asegurar que esos restaurantes, que ese restaurante o ese hotel existen y hay otras compañías porque han sabido entender los tiempos, los cambios. Siguen haciendo muchas cosas como se hacían antes, pero han cambiado muchas cosas. Han sido mucho más flexibles que a lo mejor muchas de las compañías. Entonces, yo los invito a que entiendan en qué tiene que ser flexible su organización, su empresa, para atender las demandas de las grandes tendencias suscitando. Los invito a que entiendan
ese fenómeno de la flexibilidad. Y ligado con eso, tenemos que el tiempo para planear se ha reducido de forma dramática. Hasta los años 80, quizá 90, tenía mucho sentido dedicarle mucho tiempo, muchas horas, mucho dinero de inversión a la planeación. Pero en el mundo que estamos viviendo hoy, con Bani y Vika, conjuntos, un mundo verdaderamente maravilloso, lleno de retos, me parece que es fundamental entender que la planeación estratégica de largo alcance no tiene ningún sentido en el mundo de hoy, porque cuando estés terminando de hacer tu planeación estratégica, ya va a haber cambios en lo que está pasando en tu entorno. Entonces, lo que tenemos que hacer son procesos de planeación más cortos, más sucintos, más claros, sin perder de vista el propósito. Y eso no estoy menospreciando el proceso de planeación. Estoy diciendo, el proceso de planeación es importantísimo, pero lo tenemos que hacer de una manera radicalmente diferente a como se hacían los procesos de planeación estratégica. Nosotros mismos en Servicio Afán, durante muchos años, le dimos servicio de planeación. Ayudamos a cientos de empresas en una docena de países, a organizaciones, a hacer sus procesos de planeación estratégica. Pero eso ya cambió. Nosotros mismos hemos evolucionado en el producto, en el servicio que le tratamos de vender a nuestros clientes. Y creo que, bueno, la pandemia, todo lo planeado en el 19 nos mostró en el 20 que había servido para nada, para absolutamente nada. Entonces, cuidado con el exceso de planeación. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es sí planear, pero hacer microplaneación. Vamos a tener que salir al mercado, vamos a tener que lanzarnos mucho más rápido y aprender en el camino. Antes se decía, planea, aprende y lanza. Hoy lo que decimos es, microplanea, lanza y aprende. Y creo que es un cambio muy importante, muy radical en esto. Sigo con esta presentación y digo constante innovación y cambio. Les he dicho que estamos en un proceso de Bani, de VUCA. Todo el tiempo está evolucionando, están cambiando las cosas a una velocidad pasmosa. Tardaba años en hacerse, hoy pasa en meses y en semanas. Lo vemos en prácticamente cualquier sector. La moda es un maravilloso ejemplo de ello, de qué velocidad, para bien y para mal, la velocidad con la que está cambiando la moda, solo como un ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, constante innovación y cambio, lo que implica para nosotros que hay que estarnos reinventando todo el tiempo. Es un gran reto, implica mucha resiliencia y los invito a tenerla, porque el que no la tenga no está entendiendo el mundo de hoy. Y en esta lógica, lo que estamos viendo es que no hay reglas claras ni tampoco hay reglas tangibles. Algunas cosas que antes decíamos es que están escritas en piedra, pues el agua se las llevó. Y sigo con la analogía del surfing. El agua es mucho más poderosa que una piedra, ¿eh? A pesar de la dureza de la piedra, el agua, con mucha paciencia, termina moldeando las piedras. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de las cosas que estaban escritas en piedra, el agua las ha ido desvaneciendo y algunas ya les desapareció. Entonces, estas reglas que fueron tan contundentes en algún momento ya no lo son más o ya no tiene sentido apegarnos a esas reglas. No me voy a meter a temas peligrosos de religión me podría referir a cualquier religión en términos de decir, es que esto es así porque no sé quién lo dijo. Uf, yo tengo tantas dudas y soy un hombre creyente, de lo que yo quiero creer en términos de que sé y creo que hay un ser supremo. Y cada quien puede determinar quién es su ser supremo. Yo así lo creo, pero yo también creo que nuestro ser supremo también entiende que el mundo ha cambiado. Y entonces, decir que hay cosas que son inalterables, tengo realmente muchas dudas. Quizá sí, es obvio que hay algunas, pero muchas han cambiado de forma radical y van a seguir cambiando. Otra gran tendencia, el descentralizar el poder.
por cientos de siglos, cientos de años, perdón, no de siglos, por decenas de siglos, se pensó que quien tenía el poder debía ejercerlo en su totalidad. El rey supremo, el monarca, la reina es dueña absoluta del poder. Eso se acabó. Yo sé que hay una tendencia mundial a que líderes, eh, voy a decir líderes por correrles una cortesía, en realidad jefes de Estado, gobernantes que han sido electos en distintos países, tienen esta tendencia a convertirse en monarcas. Quieren regresar a lo que tantos pueblos y tanta gente murió para acabar. Sí, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad revoluciones para tirar a monarcas en el mundo y ahora resulta que tenemos presidentes, primeros ministros, primeras ministras, presidentas que se creen o quieren ser monarcas. Y voy desde cualquier lugar del mundo y no me voy a meter a países para no meterme más problemas de los que me gusta meterme, pero es una realidad. Lo vemos con gente en muchos países con esta intencionalidad de convertirse en monarcas, en ser las oligarquías del poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la macro tendencia? Aprender a delegar y empoderar. No podemos tener en una organización personas que tengan demasiados años en una misma posición. ¿Cuánto es demasiado? O depende mucho la organización. Tuve la oportunidad de tomar un programa en Wharton sobre este tema en la Universidad de Pensilvania y decía el maestro, a mí lo que me gusta, el jefe del área de consejos de administración de Wharton decía, a mí creo que el periodo máximo que debería estar, por ejemplo, un consejero en una empresa, decía él, son 5 años. En el peor escenario 10, alguien que ha sido director o directora de una organización, de una empresa más de 10 años, le está haciendo un daño terrible, terrible a su organización. Y el consejo de administración, si fuese el caso, o los patronos, si es una organización civil, debieran de destituir a esa persona. Hay que cambiar cada 5 años y máximo cada 10. Nadie debe estar en una misma posición más de 10 años. Y si me apuran, insisto, 5. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que saber delegar y empoderar a la gente que trabaja con nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos parrillas de reemplazo preparadas, para que no tengamos solo a una persona, sino a varias personas que puedan reemplazar a esa persona que vamos a tener que mover de posición en 5 o en 10 años. Delegar y empoderar es una gran macrotendencia en el mundo de hoy. Yo siempre he dicho, y lo reitero, que el silencio está sobrevalorado. A mí me parece que siempre en las encuestas de clima aparece con mucha frecuencia el tema de que el área de comunicación siempre sale mal evaluada. Siempre sale en las 5 primeras cosas que están mal evaluadas en una empresa. ¿Por qué? Porque yo creo que comunicamos poco. Nos falta comunicar más cosas. Me parece poco raro que hubiese en alguna empresa un fenómeno de sobrecomunicación. Y lo que sí hay mucho es falta de comunicación. Entonces, nos surge entrar a este fenómeno de tener más gente mejor comunicada. Entonces, esto de la falta de comunicación, los americanos siempre hacen esa expresión de lack of communication. Creo que sigue siendo tan vigente a lo mejor como hace desafortunadamente muchos años. Creo que tenemos que ser mucho mejores en las organizaciones para comunicar de una mejor manera, de una manera más directa, más frontal. No permitir que ausencias de comunicación, ausencias de transmitir lo que está pasando en una empresa, en una organización, permita que entren chismes o esta ausencia de una buena comunicación permita que haya mucha desinformación. Otra gran megatendencia que yo observo en el mundo del trabajo y en general en cualquier empresa, en cualquier organización, es que el liderazgo hoy es más complicado que nunca.
por años se dijo, era la gran aspiración de cualquier persona asumir el liderazgo. Lo que vemos hoy en día es que hoy ser líder, no necesariamente jefe, pero líder, es más complicado que nunca. Realmente resulta bien complejo ser líder porque las habilidades en las que fuimos preparados para asumir ciertas características de liderazgo hoy han cambiado de manera radical. Hoy es mucho más demandante, hay que tener un liderazgo más, decimos, humano, más cercano a la gente. Hoy tenemos que ver cómo le sacamos más provecho en el mejor sentido a la gente que trabaja como nosotros, cómo buscamos, cómo hacemos que la gente sea la mejor versión de ella misma. Antes los líderes presionaban y querían que todo el mundo los volteara a ver a ellos. Hoy el trabajo de la lideresa, del líder, es voltear a ver a su gente y trabajar muy cerca de ella para que estas personas den su mejor versión. Hay una tendencia que seguramente ya estaba en el ambiente, pero que a lo mejor no habíamos aceptado con tanta facilidad o tanta apertura, y es que hay muchísimas enfermedades mentales en el mundo del trabajo. La depresión es quizás una de las más importantes, pero hay muchas otras más enfermedades mentales que están afectando el centro de trabajo. Algunas ligadas inclusive con el exceso de trabajo, como el burnout, el estar quemados en el trabajo por las exigencias de los mismos centros de trabajo, de las empresas. Pero lo que creo es que la pandemia lo sacó, o después de la pandemia quizás salió como nunca a la luz pública, pero creo que lo vamos a ver explosionar. Creo que va a seguir creciendo. Considero que cada día a la gente le da menos pena decir, tengo este problema, me siento así o me siento asado. La gente, curiosamente, sí puede decir que tenía un problema cardíaco, que tenía un problema en el hígado, pero no que tenía un problema en su cabeza. Bueno, hoy vamos a tener que aceptar que tenemos muchos problemas mentales, que hay muchos problemas en esta lógica, y pues tenemos que ver cómo lo vamos a atender. Yo espero que esto que estoy compartiendo sean reflexiones que les parezcan útiles, importantes, que de aquí emanen acciones concretas para trabajarlas. Y voy cerrando y diciéndoles que obviamente pues tengo que hacer un minuto de promoción, que está mi libro disponible de tendencias. En él hablo de más de 100 tendencias sobre este tema. Y como bien dice el MIT, el MIT hizo un estudio sobre la función, la tendencia a la función de recursos humanos, y ellos decían, el liderazgo, ligado un poco a lo que les comentaba antes, pero en general la función decía, tenemos que hacer un liderazgo más humano. Ellos dicen un human-centric approach. Es decir, las acciones, las decisiones que estén tomando las organizaciones tienen que estar mucho más pensadas en la gente, no en el personal, en los seres humanos que trabajan en las organizaciones. Y para mí eso es muy importante. Y termino diciendo que hoy, como nunca, se necesitan empresas más comprometidas con sus colaboradores para que estos colaboradores estén más comprometidos con sus clientes. Espero pues que estas reflexiones que les comparto el día de hoy les sean de mucha utilidad, que de aquí emanen acciones concretas para tener centros de trabajo más humanos, para que el mundo del trabajo mejore, siga mejorando. Estoy convencido que tenemos un mundo del trabajo mucho mejor que lo que teníamos hace, pues no sé, 100 años o 50, pero en algunas áreas seguimos teniendo muchas áreas de oportunidad. Les agradezco pues mucho otra vez el que vean y escuchen Titanes del Mundo del Trabajo, y les reitero nuestro agradecimiento por estos 97 episodios. Los invito a que nos sigan viendo, que nos sigan escuchando, y también a que nos sigan dando retroalimentación. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y para que nos propongan a personas que puedan venir
a este espacio. Mil gracias, que tengan un excelente día.